al Dios Todopoderoso, Jehová, Dios de la creación, Dios de los ejércitos. Invocamos al Señor Jesucristo, el Mesías, el príncipe de paz, el autor de vida, obispo de nuestras almas, el guía, el pastor, el maestro de maestros y rey de reyes y señor de señores, que de acuerdo a la profecía vendrá a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Para la gloria de Dios, invoco al Espíritu Santo, que sea Él quien hable a través de las Santas Escrituras. Él las escogió, Él las guardó, Él las preservó para este día, para ti y para mí, con un amor inmensurable, para que nosotros continuemos en los caminos del propósito de Dios y su gobierno, su reino. Nosotros hemos estado en la epístola, gracias, Señor Jesús, de Timoteo, porque Dios no ha dejado desnudo a la iglesia para que se las arreglen y hagan lo que quieran, inventen lo que quieran, se adoren a sí mismos, contrario a distraernos, a amar y a poner el foco en el Padre Celestial, el foco en el Señor Jesucristo, quien nos dio la oportunidad de venir a ser justo ante el Padre Celestial, y del Espíritu Santo para edificación del cuerpo de Cristo. Él en Timoteo, por allá por los años 60, tuvo preso el hijo del Señor, el hermano Pablo, y él mandó esta carta a su amado compañero de batalla, de lucha, hijo de una judía conversa e hijo de un varón de Dios que vino a Cristo a través de escuchar el evangelio del hermano Pablo. Pero este hombre dio buen testimonio y caminó en el sendero de la santidad. Él dio lo suficiente para que fuera encomendado. Pablo lo envió a Listra, la gran provincia romana que hoy en día es Turquía. Y allá en una ciudad que se llama Éfeso. Allá donde se adoraba antes y paralelamente habían rasgos de esa sociedad que adoraba a la diosa Diana. Y había un matriarcado y el enfoque era la mujer distinto al del hombre, y el orden vino a infiltrarse en la iglesia. Instruye, porque este es el mensaje central de la carta a Timoteo. Está en el capítulo 3, 15. Sí, porque dice, para que sepas, ¿verdad?, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y da instrucciones de cómo debe ser la relación de las mujeres. Da en el capítulo 3 también el currículum de cómo deben ser los guías, los vigilantes de la casa de Dios. Da una ilustración de lo que es la fortaleza, el castillo que está llamado a ser el salvaguarda de las doctrinas sagradas, de la adoración a Dios Padre Celestial, el Cristo y al Espíritu Santo. Ese es el baluarte, es el pilar y baluarte de la iglesia. A eso está llamado este hombre, que venga a esta iglesia de Éfeso, porque habían desórdenes. Gloria a Dios. Sí.
para que si tardo, le dice él, ¿verdad?, en la carta, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Recuerdan el pentágono? ¿Cómo está diseñado? 5 lados, una estrella. Voy a estudiar eso, lo de la estrella de David, pero la estrella de David tiene su significado. Bendito Dios, aleluya. Pero el pentágono, ahí se guarda la inteligencia de las 5 Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Asimismo, nosotros estamos llamados al baluarte espiritual, la iglesia. No el edificio solo, es el contenido lo importante, la calidad del contenido, que nosotros preservemos, y por eso nos señala cómo debe ser el currículo. Lo esgrime en detallado los requerimientos para el que debe, cómo debe calificar y cómo debe mantenerse, porque si en algún momento se aparta, se desvía el líder, si bien debe ser irreprensible, pero debe tener la humildad para recibir reprensión, si no es un pecado que mortalmente daña a la iglesia, que lo descalifica para continuar siendo un líder de la iglesia. Y también señala cuáles son los requisitos del diácono y de la diaconisa. Los 2 géneros están llamados a servir, es a servir, acción de servir. Santo Dios. Ser vigilantes también. Ven. Yo he estado en iglesias que me ponen que lo que llaman un escudero. No sé de qué me están escudando. A mí me dan intimidación porque cuando uno se medio mueve, se le abalanza encima, no sé qué es lo que... Pero me parece un servicio que no conforma a la escritura. Y me lo voy a acercar a un pastor y el escudero me brinca y no puede. Y andan con un séquito de gente y no puede. Y un cantante famoso me dio un empujón porque me iba a acercar. Oye, tontería de la carne, no es. Santo, inmadurez. Lo confieso, inmadurez. Vine a acercarme para tomar una foto y me dio un empujón el escudero. Gloria a ti, Cristo. Santo. Bendito sea Dios. No es bíblico. No me interesan las iglesias donde hay el revestimiento de una falsa protección, una falsa cobertura de una falsa paternidad. No me interesa. Eso no es bíblico, no es parte de la... Pero bien, entrando en el capítulo 4, que es una advertencia, hermano, no nos sigue dejando desnudos para que nosotros aprendamos y estemos vigilantes de cómo comportarnos. Le dice él se está dirigiendo al hermano Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, y si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hermanos, todos los de la audiencia ya han crecido y han caminado. Gracias, Señor. Por el sendero de vivir en la carne y de vivir en el Espíritu. De sobra está. La palabra de Dios no fue escondida por siglos. La Vulgata en latín, eso era de ellos. Y guardaban el dominio y las tales coberturas y el sistema de franquicia de una iglesia que ustedes conocen. Y
Sabemos que ellos prohíben el comer y engaños y prohíben casarse. Le es familiar, esto dice la palabra de Dios, pero no les interesaba que el pueblo ignorante viniese a educarse, sino que solo con la investidura y los dichos y sus tales sacramentos y sus tales mandatos, palabras de hombre, ordenanzas de hombre, nos mantuvieron en la oscuridad, y aún todavía muchos corren a través de esas falsas doctrinas. Gloria a Jesús. De acuerdo, en Semana Santa no comas carne porque te vas a volver pescado. Bueno, por decir una de las tantas, eso es un nido solo para mantener oculta la verdad, mantenerte en ignorancia, para manipularte, ejercer dominio sobre los feligreses. Gloria a Jesús. Un desorden. Y escuchando a gente que empieza a darle vuelta y doctrina, no es que tú todavía no has creído en esto, te voy a revelar, te voy a decir, se abren los cielos y hay para ti tal cosa, y te anuncian el futuro. Todas esas son prácticas demoníacas, porque esto lo condena la palabra de Dios, esto lo condena el Espíritu Santo. Y de comer ni hablar. Sabemos que el hermano Pedro, mira, era un apóstol, recibió una reprensión del hermano Pablo, porque dice en la palabra, escrito está, que a Pedro le provocaba agarrar y matarlo, hablando emocionalmente, alegóricamente, ilustrando, porque ya Pablo no era lo que fue, un santo varón. Pero Pedro se había sentado con los de la circuncisión y no comía con los gentiles por miedo a los judíos. De eso se trata, hermano. Y a Pedro le fue revelado. Ya sabemos que fue en una teofanía del Espíritu de Dios que la voz de Dios se hizo presente, y una visión de un lienzo donde habían alimentos de diversos animales y de diversos alimentos. Y el Señor le dijo que todo estaba limpio. Cristo murió por todas esas malas doctrinas que apartan del enfoque a Dios, del amor a Dios. Ya hablamos antes al principio de la carta que por comer nosotros podemos hacer perder del reino de los cielos a uno que se desilusione, que abandone. Como dice aquí, que algunos apostatarán, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que nosotros tenemos que ser sensibles al llamado de Dios, no por lo que se come. Gracias, Bien. Señor. Gracias, Padre. Dice lo que un buen ministro de Jesucristo, si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Hay unas viejas que hablan boberías por ahí, ¿verdad? Y pueden ser hasta jóvenes, en verdad. No quiero agregar a la palabra de Dios, pero no quiero más caracterizar que las viejas son las únicas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Hermano, la virtud de la piedad, lo que nos mueve a preservar el baluarte, la columna y el baluarte de la iglesia. La piedad que nos llama a ser vigilantes del mismo guía, pastor, porque tú tienes el deber de investigar en las Escrituras, como la iglesia de Hebrea, que no porque le decían, sino que ellos
iban y buscaban en las Escrituras. Así debe ser nuestra actitud, del celo por la pureza de nuestra iglesia, de la compasión por el necesitado, físicamente, de la necesidad de su vida diaria. Porque si está en pobreza, nosotros tenemos que ser movidos por la piedad. Tenemos que ser movidos por el que está pequeño con la paciencia de verlo crecer en los caminos de Dios. La piedad sirve para ahora y sirve para mañana, porque esa misma piedad es lo que te va a impulsar cuando tú estés en la presencia de Dios, de continuar adorando a Dios como se lo merece, y exaltándolo y pasando a ser parte de las huestes celestiales que lo adoran 24/7 y que vendrán a la tierra y continuarán adorando a Dios y siguiendo al Rey de Reyes, al Santo de Israel, a traer una vida de piedad en el reino de los cielos, en el gobierno de los cielos que se establecerá aquí en la tierra. Por eso dice que no solo para la vida presente es útil la piedad, ejercítate en ella, pero también ejercítate para la vida posterior. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Wow. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sino sé ejemplo. Sé ejemplo de estas virtudes, el reflejo de estas virtudes, de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, sí, mi Dios, fe y pureza. No importa qué tan viejo o qué tan joven, nosotros tenemos que transpirar esas virtudes. De otra manera, no somos el reflejo del Señor Jesús. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Iglesia, hermano, tú que tienes la curiosidad sobre los misterios, búscala en oración. Alimenta tu alma, porque quedará más nutrida como estaba la iglesia de Efeso. Tuvo que tomar a un santo varón para que fuera joven, aplacar allá que estaban viviendo más en la carne, en Éfeso. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Le está mandando al mismo hombre que va a ejercer el vigilante, que él mismo, ¿verdad?, se llene de la lectura de la palabra de Dios. Porque ¿qué tiene que dar el que no ha leído la palabra de Dios? La exhortación, animar a eso, que lean, a la vida de santidad, a la renuncia de los mitos y los cuentos de vieja. Y la enseñanza. De nada vale, hermano, que yo venga hablándole un discurso y palabras eruditas que pocos entenderán. Nosotros estamos llamados a enseñar en todo tiempo, en tiempo y fuera de tiempo, enseñar la palabra de Dios. Todo lo debemos correlacionar con la palabra de Dios. Por lo tanto, tu oportunidad, con unos que no se le puede tirar las perlas porque te destrozan, y apártate, déjalos a ellos, a que se revuelquen en el lodazal. Pero hay otros, el que esté atento y está dispuesto y quiere y se siente a ser un hijo de Dios que tiene sabiduría y está abierto a recibir consejo, a ese enseña. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu provecho sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, Freddy. Ten cuidado de ti misma, Lorena. Ten cuidado de ti mismo, cada uno de la audiencia. Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo
y a los que te oyeren. Él era un hombre salvo. No se iba a salvar, ya estaba salvo. Pero ¿cómo? Es un precioso sentimiento de gratificación, de liberación, cuando nosotros cumplimos con lo que nos ha sido encomendado, porque nos salvará, ¿sabes? Triste es llegar con las manos vacías, que teníamos el conocimiento, tienes la salvación, pero no enseñaste, no compartiste, no multiplicaste. Bendito Padre Celestial, santo eres. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, porque uno se libera. Salvar aquí quiere decir liberarse de que uno cumplió con la tarea de padre, madre, de hijo, porque si honras a tu padre y a tu madre y tú también tienes el temor y el respeto, los honras, tú también te salvarás. Si eres salvo, pero Dios va a tomar en cuenta, te disciplinará mientras que estás en este camino, se te acortarán los días, porque si te lo da como suma, si lo cumple, y si no lo cumple, te lo resta también. Hermano, haciendo de esto te salvarás. Se lo está diciendo a un santo varón. Y a los que te oyeren. Y a los que te oyeren. Dicho esto, bendito sea la palabra del Santo Padre Celestial a través del Espíritu Santo y de nuestro Maestro, el Maestro de Maestros, el Señor Jesucristo.